inmolado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sí, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
de nuestro Señor Jesucristo. A todos ahí donde están, ahí en sus hogares, Dios los bendiga, toda su familia, que Dios esté con ustedes y que nos ayude para seguir creyendo que el Señor nos librará de todos los peligros que han venido a azotar a este mundo. En esta tarde, para no usar mucho tiempo, vamos a tratar de comenzar en el nombre del Señor y vamos a tomar un texto muy bonito de la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que entonaron esa alabanza tan bonita, gloria al Señor, y pues nos estamos gozando ahora porque pues tuvimos un poquito de música y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy es viernes, Viernes Santo, que le llaman el viernes, el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entre las 3 de la tarde lo llevaron al Monte Calvario, donde fue el Señor crucificado. Y vamos a hablar un poquito, vamos a analizar un poquito. No podemos hacer todo o leer todo lo que pasó, pero las cosas más sobresalientes que sucedieron vamos a estarle dando lectura. Y en estos momentos quisiéramos usar como base a este estudio que vamos a tener en el capítulo 26 de San Mateo. Voy a usar más que los demás libros a San Mateo. También hay en San Marcos y también hay en San Lucas y también en San Juan. Pero sería muy corto el tiempo para poder hablar de los poquitos cambios o palabras a veces más bonitas, más elegantes en un libro que en el otro, pero todo significa lo mismo. Ahí en el capítulo 27 de Mateo y verso 26, dice así: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos al Señor. Padre, venimos delante de ti. Te damos muchas gracias por concedernos estar aquí, Señor, tras este púlpito, Padre, para expresar tu palabra a todos mis hermanos que están en sus hogares. Que tú los bendigas, que tú les ayudes, Padre Santo, que tu palabra pueda penetrar a nuestro corazón, que nosotros podamos decirle bienvenido y, Señor, amarla, tratar de practicar un poquito de las cosas que tú nos enseñes a través de tu bendita palabra. Todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Hemos estado ya hablando un poquito sobre los acontecimientos de la Semana Santa. El día de ayer hablamos un poquito sobre la Santa Cena. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la crucifixión. El domingo, si Dios quiere, hablaremos un poquito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si usted se acuerda donde nos quedamos el día de ayer, allí en el capítulo 26 de San Mateo y verso 55, dice: en aquella hora fue cuando Jesús terminó de orar. Si usted se acuerda que estaba en el Getsemaní con sus discípulos y todavía estaba la palabra en su boca diciéndole a sus discípulos: vamos ya, porque la hora se ha llegado. Y luego aquí comienza en el verso 55: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Como que el Señor estaba tratando de decirles a ellos cuál es la razón que ahora vienen a prenderme o por qué me vienen a prender. Yo soy el que siempre les ha estado predicando. Ustedes han visto muchas señales, ha hecho muchos milagros,
yo me sentaba ahí en las plazas a predicar y nunca me prendiste. A lo contrario, ahí estaban ustedes recibiendo las bendiciones de los mensajes tan hermosos que predicaba el Señor. Pero todo esto para que se cumpliese, ¿verdad? En el verso 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Ese momento, hermanos, que fue aprendido, que fue arrestado el Señor ya les había predicho, van a aprender al maestro y sus discípulos van a huir. Y algunos de ellos, como Pedro, dijo, Señor, yo no te dejaré aunque tenga que dar mi vida por ti. Yo la daría, pero el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, no va a cantar el gallo en que tú me niegues 3 veces. Entonces, allí los discípulos huyen, se van, se esparcen, tuvieron miedo a lo que iban a enfrentar, porque Jesucristo ya les había dicho que Él iba a caer en manos de pecadores y lo iban a juzgar, lo iban a condenar y lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Y en ese momento se llenaron de temor porque lo que está escrito se tiene que cumplir. Ellos podían haber hecho frente, pero está lo que el Señor les dijo tenía cumplimiento. Entonces, hermanos, dejaron al maestro solo. Gloria al Señor. Y dice que lo prendieron, allí en el verso 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lo llevan al Señor para comenzar a juzgarlo, intervenirlo, a ver qué es lo que estaba haciendo él, por qué había caído en manos de pecadores. Es que uno de sus discípulos se dio cuenta que las autoridades andaban buscando a Jesús para prenderle, porque Jesús hablaba un lenguaje con autoridad, hablaba un lenguaje con poder, los vientos le obedecían, el mar le obedecía, los demonios huían de él, los enfermos sanaban, y como que el pueblo de Israel estaba contra todo lo que el Señor Jesucristo hacía. Entonces casi al Señor se unía más gente necesitada, gente pobre, se unía a él gente enferma, gente que no tenía recursos para seguir adelante, venían al Señor Jesucristo y él suplía las necesidades. Sea el nombre del Señor muy glorificado. Y esto lo llenó de celos a los fariseos, los saduceos, los celotes. Había varias organizaciones o varias religiones. Y todos se ponían contra el Señor Jesucristo, porque en sus creencias nadie podía hacer las señales que Cristo hacía. Alabado sea el nombre del Señor. Era perseguido por el bien, no era perseguido porque él hubiera hecho algún mal. Sea el nombre del Señor muy glorificado. Y vamos a ver, hermanos, después de que huyeron todos los discípulos, Pedro con mucha valentía seguía al Señor. Pero si usted se fija bien, aquí hay enseñanzas para nosotros. Por eso queremos dar esta enseñanza, porque algo hay aquí que nosotros necesitamos entenderlo. Y si usted se fija en el verso 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin del Señor Jesucristo. Primeramente lo llevaron con el sacerdote para que lo interrogara. Y
Pedro lo seguía de lejos. Cuando la Biblia habla seguir a Cristo de lejos, como que está hablando de inseguridad. Nosotros tenemos que servirle a Cristo de cercas. Tenemos que estar seguros que el Señor Jesucristo está cerca de nosotros. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le pedimos a Él ayuda, cuando nosotros oramos al Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios, nosotros estamos cerca de Él. Por eso la Biblia dice, allegados a mí y yo me allegaré a vosotros. El Señor en varias ocasiones abrió sus manos al pueblo y le decía, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Pero Pedro los seguía de lejos. No se buscan en Cristo solamente milagros, no se buscan en Cristo solamente maravillas. En Cristo no se busca solamente mirar algo extraño, sobresaliente o sobrenatural. En Cristo se busca salvación. Dejar que Cristo entre a nuestro corazón y estar nosotros cerquitas de Él. Porque cuando el Señor Jesucristo dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, quiere decir, Él está tocando la puerta de tu corazón porque Él quiere entrar a nosotros. Él quiere vivir dentro de nosotros. Y Pedro le seguía de lejos. Mientras lo interrogaban al Señor Jesucristo, esta es una enseñanza que el Señor Jesucristo nos da a través de lo que sucedió con uno de sus discípulos, de los más valientes. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mas Jesús, cuando hacían interrogaciones, cuando le preguntaban cosas para que Él respondiera por qué razón lo estaban juzgando, dice, allí en el verso 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, no responden nada que testifican estos contra ti. Porque la gente, hermanos, hablaba contra el Señor Jesucristo, lo contrarrestaban, le levantaban falsos, lo criticaban, lo blasfemiaban al Señor Jesucristo, siendo que el Señor Jesucristo jamás les había hecho un mal. En el verso 63 dice, mas Jesús callaba. Él no daba respuesta. Él guardaba silencio. Él oía todo lo que estaban diciendo contra él, que él sabía que mucho de ello era falso. Gloria al Señor. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Fíjese, hermano, hasta el conjuramento le hace una pregunta. Te conjuro por el Dios viviente. Sin darse cuenta que ese que estaba ahí enfrente de él era ese mismo Dios. Él venía representando a Dios, él traía un Dios dentro de él y este sacerdote no lo sabía. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, tú eres el que estás haciéndome la interrogación, que si soy el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Porque el Señor Jesucristo ya había dicho delante de sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí en el capítulo 28 de San Mateo, ahí más adelantito, y verso 18. Toda autoridad se me da. No dice, la mitad de la autoridad se quedó en el cielo y la otra mitad se vino conmigo. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y toda autoridad se me ha dado en la tierra. Gloria al Señor.
y tú vas a ver al Hijo del Hombre sentado en el poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Qué bonito, conecta el Señor su venida. Vas a ver que hay un solo Dios en el cielo y yo ahí estoy para venir también por ustedes, para venir por la iglesia. Aquí el Señor está revelando proféticamente lo que Él iba a hacer. Yo soy el mismo Dios, que voy a estar sentado a la diestra de Dios, o en el poder de Dios, y soy el que voy a venir del cielo a levantar a mi pueblo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Se enojó porque le dijo Jesucristo que Él era Dios. Se disgustó porque le dijo el Señor Jesucristo que Él iba y se iba a sentar a la diestra del poder de Dios. Se disgustó y rasgó sus vestidos diciendo: ¡ay, blasfemiado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Qué tremendo, hermano. Comenzó a rechazar al Señor. Comenzó a negar lo que el Señor le estaba enseñando, lo que Dios le estaba explicando. Gloria al Señor. Él lo tomó como una blasfemia. Como que el Señor había hablado contra la deidad. Como que había hablado contra Dios. Él estaba hablando lo que verdaderamente es el que estaba ahí. La Biblia dice, porque si los judíos hubieran sabido quién era Jesús, nunca lo hubieran crucificado. ¿Qué parece? ¿Qué os parece? Respondió ellos y dijeron: el reo de muerte merece que lo mate. Y desde ahí, hermanos, entró ya al corazón de ellos destruirlo, matarlo, crucificarlo. No porque hizo daño, ni porque blasfemió, ni porque levantó falso a nadie, ni porque le faltó el respeto a nadie. Solamente porque él decía quién era él. Y ellos no lo podían entender, no lo pudieron entender. Pero Cristo tenía un propósito grande. Gloria al Señor. Es muy posible que el diablo estaba riéndose. Ya estamos llegando a la culminación de este hombre que ha estado contra nosotros. Puede haber dicho el diablo: pero ya vamos a acabar con él, vamos a terminar con él. Ya se llegó el momento en que las autoridades lo están llevando a la muerte. Gloria al Señor. Entonces la gente enfurecida y viendo al sumo sacerdote, viendo al gobernador, que estaban contentos por la decisión que se estaba haciendo. En el verso 67, entonces le escupieron en el rostro. Aleluya. Y le dieron de puñetazos. Lo golpearon. Y otros le abofeteaban. Le daban en la cara. Gloria al Señor. Porque merecía la muerte. Porque les había dicho que Él era el Hijo de Dios. Y que Él tenía potestad en el cielo y tenía potestad en la tierra. Ellos no querían oír esto. Ahí los grandes eran los sacerdotes. Ahí los grandes eran los gobernadores. Ahí los grandes eran los soldados. Para ellos el Señor Jesucristo no era nada. A pesar de que nunca ellos habían podido hacer una señal como la que Cristo hacía. Se llenaron de celo,
de resentimiento y de odio. Gloria al Señor. Y cuando le golpeaban, le decían ahí en el verso 68, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dime, ¿quién te pegó? Se burlaban de él, hermano, cuando lo golpeaban, cuando venían y lo herían, cuando le daban en la boca, en la cara, le decían y le tapaban los ojos y le decían: profetízanos, adivínanos, ¿quién te golpea? Gloria al Señor. Jesucristo sabía perfectamente todo lo que estaba haciendo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Sea el nombre del Señor muy glorificado. Ahora vamos a ver por qué no es bueno seguir a Cristo de lejos, hermano. No es bueno. Vamos a ver ahí en el verso 69, solamente voy a leer, hermano, para que ustedes miren, ustedes analicen, vuélvanlo a estudiar. ¿Por qué no es bueno venir de lejos? Mas Pedro le seguía de lejos. Miren en el 69 lo que dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio, después de que estaban juzgando al Señor, después de que estaban condenándolo, después de que lo estaban golpeando. Pedro estaba afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Eso de andar lejos de Cristo, no sabe uno dar testimonio bueno de Él. Es malo eso. Saliendo él a la puerta, le vio otro que dijo: los que estaban ahí también, estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, jurándoles: no conozco al hombre, no lo conozco. No me pregunten ya, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Gloria al Señor. Un poco después, verso 73, perdón. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque tú no hablas como nosotros. Entonces él comenzó a maldecir. Qué terrible, hermano, es cuando no pueden dar un testimonio claro de que el Señor es nuestro Señor, de que el Señor ha hecho una obra grande en nosotros. Andar lejos de Cristo, esto nos lleva a negar la voluntad de Dios. Y dice que no conozco al hombre, con juramento. Y enseguida cantó el gallo, porque Cristo le había dicho: no cantaré el gallo en que tú me niegues 3 veces. A Pedro le dolió. Esto es algo muy importante, hermanos, para el cristiano. Cuando nosotros negamos muchas cosas que Cristo quiere que practiquemos y nos damos cuenta que no lo estamos haciendo como Él quiere. Y saliendo se dio cuenta Pedro que Cristo lo estaba viendo y que por caminar lejos lo estaba negando. Y dice la Biblia que se salió de aquel lugar, se fue a donde no lo viera nadie y lloró amargamente. Alabado sea el nombre del Señor. Esto estaba aconteciendo mientras que al Señor Jesucristo lo estaban interviniendo, lo estaban abofeteando, lo estaban maltratando. Nadie estaba a su lado. El amor de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande. Gloria al Señor.
Aquí se cumple lo que había dicho el profeta Jeremías, ahí en el verso 9 del capítulo 27. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. El pueblo de Israel lo vendió. Es triste no poder entender el grande amor que Dios nos tiene. No poder entender lo que Cristo nos ofrece, nos da la vida que tenemos, el oxígeno que tenemos, la salud que tenemos, los padres que tenemos, los hijos que tenemos, todas las cosas que tenemos, Él nos las ha dado. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros jamás vendamos lo que Dios nos ha dado. Se puede vender de muchas maneras. Se puede vender hasta por un miserable cigarro. Se puede vender por una cerveza. Se puede vender por maldiciones. Se puede vender por bailes. Se puede vender por drogas. Se puede vender por tanto. Los judíos lo vendieron, los hijos de Israel lo vendieron por 30 monedas de plata. Gloria al Señor. Cuando Cristo Jesús iba con rumbo al Calvario para pagar un precio por nosotros, a pesar de quienes somos y a pesar de que nosotros ni siquiera sabíamos nada de Jesucristo, Él paga un precio por nosotros. El pueblo de Israel se reúne, gloria al Señor, se reúne porque van a hacer fiesta. Y en esa fiesta, hermanos, que iban a hacer, se juntaba todo Israel. Y el gobernador siempre tenía la costumbre de soltar a algunos de los reos. Pilatos quería soltar a Jesús, pero el pueblo de Israel se puso contra. Gloria al Señor, porque Cristo Jesús no se defendía, porque el amor de Cristo era más grande que lo que ellos estaban haciendo con Él. Qué tremendo. En el verso 15, hermano, del capítulo 27 dice: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo uno de los presos, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un ladrón, Barrabás era un asesino, gloria al Señor, que estaba en la cárcel. Jesucristo era el Cordero inocente, gloria al Señor. Y se reunieron todos ahí y Pilato: ¿a quién quieren que soltéis? Le dice a todo el pueblo: ¿quieren que soltemos a Barrabás o quieren que soltemos a Jesús, el Cristo? Y todos a una gritaron: suéltanos a Barrabás y a Jesús el Cristo, crucifícale. Gloria al Señor. El mismo pueblo, hermano, estaba condenándose a sí mismo. Gloria al Señor, porque Jesucristo venía con el propósito de salvarlos. Venía a quitarles la carga de la muerte que se apoderaba de aquella gente. Cristo había venido para darles vida. Y ellos querían mejor matar a Jesucristo. Hay gente que camina en este mundo contra el Señor sin darse cuenta, porque no quieren oír de Jesucristo, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren creer que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo Jesús vino para alcanzarnos a nosotros. Esta gente no entendía eso y gritaban:
crucifícale, suéltanos a Barrabás y que Jesús sea crucificado. Sea el nombre del Señor muy glorificado. Y respondiendo todo el pueblo, dijo que su sangre, fíjense hermano, cuando uno se echa una maldición a sí mismo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si Cristo está contra algo, hermanos, eso es maldito. Si Cristo está a favor de algo, esos son benditos. Y ellos estaban echando una maldición, y no solamente para nosotros, sino que dijo también para nuestros hijos. Gloria al Señor. Por eso el pueblo de Israel, después de 36 años a 40 años después de este tiempo, fueron destruidos completamente todos. Allí en Jerusalén, en el año 66 al año 70, Israel o Jerusalén fue terminado completamente, fue destruido. Vinieron los romanos y los sitiaron, alrededor no dejaban entrar ningún servicio. La gente comenzó a morirse de hambre, se comían unos a otros, madres que se comían a sus mismos niños. Niños que eran estrellados en las paredes. Algo terrible, porque ellos se echaron la maldición a sí mismos. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y muy pronto le llegó el juicio al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le soltaron a Barrabás, verso 26. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cristo, llega el momento en que lo llevan a la cruz del Calvario. Cuando salieron con rumbo a la crucifixión, verso 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Obligaron a que llevase la cruz. Cristo ya no tenía fuerza, ya lo habían golpeado, le habían dado 40 azotes menos unos, eso era la regla. Azotes que herían, que tenían unas correas, unas pajuelas que le llaman en las puntas, y ahí les ponían unos pedazos de garfios, les ponían pedazos de hueso afilado, y cuando lo golpeaban, esas puntas se enterraban en su cuerpo. Ya había tirado sangre el Señor. Por eso el Señor dijo, por sus llagas nosotros somos curados. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, verso 33, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre para calmar el dolor, mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo porque estaba amargo. Gloria al Señor. Y llegaron ahí a la crucifixión. Acuestan al Señor Jesucristo sobre un madero. Ahí lo tienden. Aleluya. Y ponen sus manos sobre aquel madero. Y vienen los soldados y traen unas estacas de fierro, de hierro, y las clavan en su mano. El Señor estaba vivo completamente, pero había tirado sangre, no tenía fuerzas, había sido muy golpeado. Todo lo estaba haciendo por amor a la humanidad, porque no hay un ser en este mundo que no haya sido creado por Él. Todos somos creados por Él, pero Él nos crió para Él, y muchos de nosotros nos entregamos al pecado.
nos entregamos al mundo, nos pusimos en las manos del mismo diablo para que él hiciera cuanto quisiera con nosotros, mientras que el Señor Jesucristo está en este momento ofreciéndonos su amor, ofreciendo su misericordia, un amor inmenso, un amor que nadie lo podría tener, solamente Él. Él es un Dios de amor. La misericordia de Dios, grande, porque dice la Biblia, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y cuando lo levantan, después de poner aquellos clavos en sus manos y en sus pies, levantan aquella cruz en el monte Calvario o en el monte de la calavera que le llamaban. Y cuando estaba puesto arriba, logra alcanzar a ver toda la gente que estaba allí presenciando esta crucifixión. Y cuando lo levantaron, también levantaron uno a su derecha, otro reo que habían llevado, y a su izquierda otro reo, y ahí los levantaron también a los dos. Pero ellos tenían razón, habían sido homicidas, habían sido ladrones, tenían razón por estar ahí en ese lugar. Cristo, la razón más grande eras tú, la razón más grande era yo, la razón más grande eran las generaciones que vendrían después. Para eso estaba el Señor llegando a la cruz del Calvario. Allá a lo lejos alguien se estaba riendo, era el enemigo. Por allá detrás de alguna roca estaba Barrabás también mirando lo que estaba sucediendo. Alguien dice que Barrabás gritaba con lamento diciendo, Él ha tomado mi lugar. Yo debería de haber ido al Calvario. Yo soy asesino. Yo soy malo, pero Él tomó mi lugar. Gloria al Señor. Qué importante saber que Jesucristo te ama sobre todas las cosas. Cuando Él levanta sus ojos, cuando lo levantan ahí en aquella cruz, las primeras palabras del Señor Jesucristo fueron, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos pelear contra nosotros mismos, pero pelear contra Dios, despreciar al Señor, desobedecer al Señor, no mirar a Dios como nuestro Salvador, no buscarlo como alguien que nos ama. Esto es terrible. Pero Él les dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Qué bueno Dios, qué misericordia tan grande. Apenas lo acaban de clavar, apenas lo acaban de azotar, apenas lo acaban de bofetear, apenas acaban de ponerle una corona de espinas en su cabeza. Su sangre corría por todo su cuerpo. Entre la sangre abrió sus ojos y le dijo a los malhechores, Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo, porque no saben quién soy, no saben al que están crucificando. Era el que nos da todas las cosas, todo lo que hay en este mundo, ese sol que nos alumbra, esa lluvia que riega la tierra, ese mar, todos los árboles, todo lo que tenemos, todo lo que hay en el mundo, Él nos lo había dado. Y ahora, después de darnos tantas cosas, de llenarnos de tantas bendiciones, ahora lo están maldiciendo, ahora lo están matando. Pero el Señor sigue con sus brazos extendidos. Perdónales porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz del Calvario el Señor lanzó 7 palabras pendientes
en una cruz. Las segundas palabras dijo el Señor Jesús: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque aún uno de los que estaban siendo crucificados creyó en él, le pidió a él misericordia, y Cristo le brindó la misericordia. Sea el nombre del Señor muy glorificado. La tercera palabra que el Señor dijo pendiente en la cruz a su madre: madre, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Otras palabras, a su madre no la dejó sin hijo. Ahí mismo el Señor le entrega a Juan como su hijo, para que ella no sintiera el dolor, porque si alguien podía penetrar al corazón de una persona y cambiarlo completamente y quitarle el sufrimiento y el dolor, era Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Y a Juan le dijo: toma a María por tu madre. Y desde aquel momento María aceptó a Juan como su hijo, y Juan aceptó a María como su madre. Y no lo malinterpreten, esto fue para llenar el vacío que había quedado en ellos. No representa a nadie, porque hay quienes representan, sí, por eso la mamá de Jesús es la quien sabe qué. No. Allí lo que llenó el Señor, el vacío que había en ellos. El primer vacío lo llena todo. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Segundo vacío que el Señor llena allí es: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Le llenó el vacío también al que estaba siendo crucificado. Ahora se lo llena a su madre y se lo llena también a Juan. Sea el nombre del Señor muy glorificado. La cuarta palabra, gloria al Señor, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un momento que Cristo se quedó como solo, como que el Espíritu de Dios se estaba separando de él, porque Jesucristo tenía dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza divina jamás podrá morir. Dios nunca ha muerto ni jamás morirá. Ahí lo que estaba muriendo era su propia humanidad, la carne, el templo, el tabernáculo de carne que tenía el Señor. Ahí estaba muriendo, pero Dios jamás muere. Entonces fue necesario que se separara el Espíritu de Dios, porque Él tenía un cuerpo humano por fuera, pero tenía un cuerpo divino por dentro. Cuando sale: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, su humanidad comienza a sentir la separación del Espíritu. La quinta palabra, tengo sed, porque cuando el hombre tira sangre, cuando el hombre está muy golpeado, su boca se le reseca. Empezó a sentir seco por dentro y les dijo: tengo sed. Gloria al Señor. Alguien atrévase a darme una poquita de agua. Estaba en el último tiempo. La sexta palabra que dijo el Señor: consumado es. Ahí el Señor está diciendo: mi ministerio terrenal
ha terminado. Mi ministerio terrenal es consumado. Y luego inspiró. Recibe, Señor, mi espíritu. Y murió. Así fue nuestro Señor Jesucristo crucificado por ti y por mí. Amémosle, sigámosle, sirvámosle, obedezcámosle. Él quiere que usted y yo seamos siervos de Él, que le sirvamos, que busquemos de Dios. Ahorita están cerrados los templos, pero tan pronto como se abran, véngase a buscar a Dios. Porque el Señor ha venido a dar su vida por nosotros. Él no quiere que nadie se vaya sin Él. Él no quiere que nadie sea condenado. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Es a través de su sangre que nuestra vida es libre de condenación. Sangre carmesí, sangre que me da la paz, sangre que da vida. Él es el único que nos ha salvado a través de ese derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo es tu Salvador. Cristo te ama. Cristo quiere que le sirvas. Quiere que te entregues a Él. Quiere que te conectes con Él. El domingo hablaremos un poquito. ¿Se quedó muerto o qué sucedió? Pero su vida dio por ti y por mí. Ya no existe el Hijo, porque ahora Jesucristo es Espíritu. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Ojalá que estas palabras bonitas de la palabra de Dios hagan penetrado a tu corazón. Que tú reacciones, que tú te des cuenta que Cristo te sigue amando y que a través de muchas insuficiencias, a través de muchas pruebas, a través de muchas luchas, enfermedades, problemas que has tenido en tu vida, a través de todo eso, Él te extiende sus brazos y te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor Santo, por esta palabra viva que penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Gracias. Yo te pido nos ayudes, Señor. La primera oportunidad, Señor, que nos den para estar en tu templo, allí vamos a estar. Porque tu casa de oración será llamada. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo. Amén.